Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día, es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Amar es vencer el miedo que paraliza. A veces la vida presenta desafíos mayores y a través de ellos el Señor nos invita a nuevas conversiones que permiten que su gracia se manifieste mejor en nuestra existencia, para que participemos de su santidad. Otras veces solo se trata de encontrar una forma más perfecta de vivir lo que ya hacemos. Pues vivir sin arriesgarse más amar la vida, no perder y no ganar por no errar es cobardía. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco comienzo un domingo más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que intento ofrecer unas claves de lectura del Evangelio que escuchamos en la Eucaristía dominical para comprender mejor su sentido profundo y ayudarnos a crecer en una espiritualidad más humana y abierta a lo que nos une profundamente a todas las personas. Comienzo leyendo el Evangelio, que es de San Lucas, y nos habla de la necesidad de conversión para alcanzar una vida más plena. En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos por haber padecido todo eso? Yo os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. O aquellos 18 hombres sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si en adelante da fruto. Si no, la puedes cortar. El Evangelio de hoy es exclusivo de San Lucas, sin correspondencia en Mateo y Marcos. Y las 3 breves partes en que podemos dividirlo se centran en el mismo tema muy apropiado a la Cuaresma, la conversión. En él se nos presentan 3 formas de morir: asesinados por Pilato, aplastados por una torre o por negarnos a convertirnos. Todo comienza con el aparente deseo de informar a Jesús, Galileo, de lo que había hecho el procurador romano Poncio Pilato a otros galileos: matarlos mientras ofrecían sacrificios en el templo. Nadie le pregunta qué piensa de este hecho,
se limitan a contarle el caso, lo que esconde una trampa muy astuta. Si Jesús responde airadamente, se enemistará con las autoridades romanas. Si se calla la boca, se revelará como un mal galileo y un mal israelita, consentidor con los abusos de los romanos. Para quienes hoy han venido a contarle el caso, todo se juega entre unos galileos muertos, Pilato y Jesús. Ellos se limitan a informar como la prensa. El caso no les afecta personalmente. Y aquí es donde Jesús va a cazarlos en su propia trampa. Con una ironía muy sutil, da por supuesto que sus informadores no le piden una declaración de tipo político, que dijera Pilato es un asesino, muerte a los romanos, sino que le piden algo de tipo religioso. ¿Esos galileos han muerto por ser pecadores? Así, el Evangelio de hoy nos plantea el eterno problema. ¿Son el mal y la muerte consecuencia del pecado de la persona que los sufre? Así lo creían los judíos en tiempos de Jesús, y por desgracia, así lo seguimos creyendo, o lo siguen creyendo, la mayoría de los cristianos. Es una visión mágica de Dios. Podemos creer que todo lo que sucede es fruto de la voluntad y de la acción de Dios. Y así los males se considerarían castigos y los bienes premios. Pero Jesús toma un rumbo completamente distinto. Los importantes no son los galileos muertos, son ellos, los que preguntan, que no pueden considerarse al margen de los acontecimientos. Si piensan que esos galileos eran más pecadores que ellos, se equivocan. También se equivocaron quienes pensaron que los 18 hombres muertos por el derrumbe de la torre de Siloé eran más pecadores que los demás. Debemos dejar de interpretar como actuación de Dios lo que no son más que fuerzas de la naturaleza o consecuencia de las injusticias humanas. Ninguna desgracia que nos alcance debemos atribuirla a un castigo de Dios, de la misma manera que no podemos creer que somos buenos porque las cosas nos salen bien. La muerte no solo la provocan políticos injustos y criminales, como Pilatos, o desgracias naturales evitables, como la torre que se hundió. Hay otra amenaza mucho más grave, la que tramamos contra nosotros mismos cuando nos negamos a convertirnos, a cambiar de vida. La historia de los Galileos y de la torre de Siloé la ha utilizado Jesús para avisar seriamente y por 2 veces. Si no os convertís, todos pereceréis. Pero esta advertencia no debe interpretarse de forma equivocada. Dios no va a caer sobre nosotros como una torre, ni va a mandar a sus ángeles con espadas desenvainadas. Ocurre que hemos crecido en una cultura tan marcada por la creencia en la culpa y en el castigo divino que sin dificultad hemos asumido con ella la actitud moralista y en el terreno específicamente religioso, la idea de un Dios que amenaza y castiga cuando no cumplimos lo mandado. Culpa, castigo, moralismo y amenaza tienen mucho en común.
Son creencias que giran en torno al ego. Parten de la idea de que el ser humano no es fiable y carece de la conciencia que oriente su comportamiento. Por eso necesitamos que nos marquen lo que debemos hacer y que ese deber vaya acompañado de una advertencia que busque mantenerlo en el temor. Ese sería el papel de la culpa, de la amenaza y del castigo. En la práctica, esta mentalidad da como resultado la artificiosa división de los humanos entre los que tienen autoridad para imponer las normas y los súbditos, obligados a resignarse y obedecer lo ordenado. Y todavía hay algo más grave. Esta visión se sostiene en una concepción radicalmente negativa del ser humano, una antropología sumamente pesimista, que ve a la persona especialmente inclinada al mal, a la vez que alienta un comportamiento tan egocéntrico como artificioso. Nos vemos empeñados en hacer algo por la simple razón de que debe hacerse. Así caemos en el voluntarismo que potencia el propio yo. Por tanto, es urgente desmontar todas esas creencias tan falsas y engañosas como dañinas. La creencia en la culpa, la creencia en el castigo como medio de mejorar a la persona, la creencia en la amenaza como medio para lograr objetivos saludables, la creencia en la idea del que el comportamiento humano ha de estar marcado por el deber. Tales creencias son falsas y conducen a una mirada distorsionada sobre la persona, marcada por la desconfianza básica y el moralismo autómata. Alguien podrá arguir que la vida en sociedad requiere la amenaza para quienes pueden constituir un peligro para la misma y que será necesario aislar o recluir a esas personas. Por eso necesitaríamos entonces el castigo y la cárcel. Pero eso puede hacerse desde la prevención, sin potenciar ni la amenaza, ni el castigo, ni la culpa. Realmente, sin una toma de conciencia de que el camino que llevamos puede terminar en el abismo, nunca lo evitaremos. Pero si soy yo el que camino hacia el abismo, solo yo podré evitar el precipicio. Tal vez por eso introduce Jesús la breve parábola de la higuera en la que nos cuenta cómo nos va a tratar Dios, como un agricultor sensato, realista y paciente. Sensato porque solo nos pide lo que podemos dar naturalmente, sin especial esfuerzo. De la higuera solo se espera que dé higos y brevas, no plátanos ni melones. Lo que espera de nosotros es lo que cada uno puede dar, teniendo en cuenta sus circunstancias familiares, sociales, físicas, etc. Pero nunca esperará nada que exceda nuestra capacidad. Realista, porque no se deja engañar. La higuera lleva ya 3 años sin dar fruto. No valen las excusas del mal estudiante que asegura haber trabajado mucho
cuando no ha dado golpe en todo el curso. A nosotros podemos engañarnos diciendo que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, pero a Dios no podemos engañarlo. Paciente, porque ha esperado ya 3 años y todavía está dispuesto a conceder uno más. Su decisión de cortarla es comprensible, ya que la higuera absorbe mucho alimento y quita las sustancias nutritivas a las cepas que la rodean. La parábola identifica al dueño de la viña con el viñador, que intercede por la higuera y se compromete a acabarla y echarle estiércol, ya que la higuera nos representa a cada uno de nosotros. El viñador tiene que ser también el mismo Dios, el propietario. Se espera que la higuera produzca fruto no solo por ella misma, sino también gracias a la acción del Espíritu en nosotros. En definitiva, la parábola de la higuera matiza bastante la dureza de la primera parte del Evangelio. Pero matizar no significa anular. Si nos empeñamos en no dar fruto, si no mejora nuestra relación con el prójimo, por más que el Espíritu nos empuje a amar, nuestra vida quedará estéril. ¿Pero qué significa dar fruto? ¿En qué consistirá la plenitud de la vida para nosotros aquí y ahora? Esta es la pregunta que nos debemos plantear. No se trata de hacer o dejar de hacer esto o aquello. La plenitud no es alcanzar nada ni conseguir nada. Es tu verdadero ser, ya está en ti, porque ya estás identificado con Dios. Nuestra tarea consiste en descubrir y vivir esa realidad, que es tu verdadera vida. Lo que no sea esta toma de conciencia es mitología. Para ir terminando, os leo otro texto del jesuita Juan Massiá, de su libro Vivir espiritualidad en pequeñas dosis. El de hoy se titula Convivir el camino al andar. El azar, decía el filósofo Paul Ricoeur, se convierte en destino mediante la repetición de una elección. Comenzó por coincidencia y maduró en un paso definitivo, algo que acabará convirtiéndose en destino a fuerza de reiterar a diario la opción. La convivencia se construye a base de encuentros en el camino. Una pareja en su aniversario lo cuenta así: fue casualidad, coincidimos, la oportunidad maduró en relación, se consolidó en compromiso, y así hasta hoy, sí, a fuerza de volver a elegirnos cada día. Alguien con opción de vida consagrada dice: todo empezó con un cambio de planes, las vacaciones en la hospedería del monasterio. Pasó el tiempo, Cronos, llegó el momento oportuno, Kairos, y cuajó la decisión. Y así hasta hoy, ¿la misma persona haciendo lo mismo? No, sino reeligiendo diariamente el camino, aunque una no sea la misma, ni todo sea lo mismo. Eran las 4 de la tarde cuando preguntaron a Jesús: ¿dónde vives?
y los invitó a pasar en su casa aquella noche. Cerca ya de la aldea donde iban, el peregrino hizo ademán de seguir adelante, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo y el día ya va de caída». Lo reconocieron al partir el pan, pero él desapareció de su vista. Ellos contaron lo que les había pasado del camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Termino así el programa de hoy dando gracias al equipo de Eñe Radio por la oportunidad de poder realizar este programa y que hacen posible que llegue a las ondas y a los medios. Gracias también a los oyentes. Que tengan todos un buen domingo y una feliz semana. Les dejo con una nueva canción de Salomé Arricibita, Canción de la higuera seca. Cuando cayó la última hoja de mis ramas, cuando sentí que ya la savia se agotaba, cuando olvidé cómo dar fruto y me rendí a un triste futuro, llegaste tú y me regaste con tu agua. Cuando ya nadie buscaba mi refugio y la sequía resecó todos mis frutos, cuando las fuerzas me dejaban, cuando mi vida no era nada, llegaste tú y me regaste con tu agua. Y tu bondad supo mirar mi corazón y pudo ver en su raíz todo el dolor. Porque supiste comprender mi sed de amor, mi sed de amor. Cuando tu sombra con mi sombra se encontró y tu caricia iluminó todo mi ser y abrió mi alma liberando cuanto fue, para sanarla, para amarla, para alimentarla bien, para dar fruto enraizada en tu querer, para sanarla, para amarla, para alimentarla